Sí, buenos días, chicos. El día de hoy, como una parte de, como la primera parte de la práctica, vamos a empezar a ver la creación de las máquinas virtuales desde Google Cloud. Entonces, vamos a irnos a la opción de Google Cloud, que ya tengo abierta la pestaña. Y dentro del menú principal, vamos a ver un listado de opciones de virtualización que tiene disponible los servicios de Google Cloud. Para efectos de la demostración el día de hoy, únicamente nos vamos a enfocar en la parte de máquinas virtuales. Y para poder hacer eso, está la opción de Compute en Compute Engine. En Compute Engine tenemos un listado de distintos dispositivos o estructuras que podemos virtualizar. Y para la creación de máquinas virtuales, lo vamos a hacer por medio de las instancias de Virtual Machines. Le damos clic y automáticamente vamos a entrar en el dashboard de las máquinas virtuales que tengamos dentro del proyecto. Por default, Google Cloud nos crea un proyecto que se llama My First Project. Entonces, yo acá tengo una máquina virtual de prueba, la creé el día de ayer. Entonces, vamos a iniciar con la creación de la máquina virtual. Vamos a la opción de crear instancia. Hacemos clic en crear instancia. Y acá van a aparecer las opciones generales para la creación de la instancia de la máquina virtual a efectos de la primera parte de esta práctica. Entonces, el primer paso es hacer la creación. Aquí me parece, tienes un borrador sin enviar, haz clic en restablecer para seguir trabajando en él. Esto sucedió porque yo estaba haciendo una máquina virtual de prueba antes de esto y como que te deja el template para poder continuar trabajando con ella. Por ejemplo, si uno hubiera hecho una customización o agregado ciertos dispositivos a la máquina virtual, esta es la opción que le permite a uno restablecer esa última máquina virtual que uno puede estar creando, esa última instancia de la máquina virtual. Para esta prueba voy a poner SO1, perdón, es en letras minúsculas, SO1-práctica 1. Vamos a elegir una región y una zona. Aquí esto lo vamos a dejar por default. La zona central de Estados Unidos, Iowa, en la misma región. Cabe mencionar que al momento en que uno realiza la creación del nodo de la instancia en la máquina virtual, en ocasiones, si hay demasiada exigencia en la región y en la zona, hay un tiempo prudencial en que la máquina virtual trata de ser creada. En dado caso llega a suceder para este ejemplo, lo único que tiene que hacer uno es refrescar la creación de la máquina virtual y empieza a solicitar los recursos Google Cloud a estos servidores para que esa máquina virtual se pueda ser creada. Aquí vamos a dejar por default los valores. En la parte de la configuración de la máquina nosotros podemos ver generaciones. En este caso vamos a utilizar la primera. Tipos de máquinas virtuales que van a ser cuántos core virtuales tienen y cuánta memoria. Acá tenemos varias. Dependiendo de la arquitectura que uno vaya a elegir, va a ser el costo que Google Cloud va a cobrarnos por el nodo de la máquina virtual. A efectos de este ejemplo vamos a utilizar el estándar, que es de un core y tiene
3.75 GB de memoria. Memoria optimizada, vamos a dejar lo mismo, lo que ya está por default. Entonces seguimos en la parte de uso general. Y acá, en la opción o en la plataforma de CPU y GPU, acá está el disco de arranque. ¿Por qué dice GPU? Es porque utiliza sistemas operativos que se vayan acomodando a esa arquitectura. Entonces vamos a elegir el sistema operativo. Tenemos imágenes de sistema operativo, imágenes de aplicaciones. Si queremos hacer que la máquina virtual entre o arranque de una vez con una de estas imágenes personalizadas, si nosotros tuviéramos alguna imagen que quisiéramos agregar, también lo podemos hacer. Pero como en este caso va a ser para la imagen del sistema operativo de la máquina virtual o del nodo de la máquina virtual que estamos utilizando, vamos a elegir la de Ubuntu 16.04 de licencia extendida. La seleccionamos. Esta parte lo dejamos igual lo de Docker, lo de los contenedores, perdón, lo seleccionamos. Vamos a hacer la instalación desde cero, en la segunda parte del video. Permitir el acceso determinado, ¿sí? Y permitir el tráfico HTTP. Lo seleccionamos y permitir el tráfico HTTPS. Esto lo seleccionamos porque uno de los ejemplos que vamos a utilizar en la parte de Docker necesita que nosotros tengamos habilitado el acceso a HTTP y HTTPS. Parte de administración y seguridad, discos, redes, instancias. Entonces vamos a dejar tal cual está por default. Entonces, le damos crear. Inicia la creación del nodo en la máquina virtual. Esta es la parte que les decía que Google Cloud empieza a solicitar los recursos a la región y a la zona, o a los servidores de esa región y de esa zona. Entonces, dependiendo si esos servidores tienen los recursos que uno está solicitando, automáticamente se crea la máquina virtual. En este caso no tuve ningún problema. Si se llegara a tener el inconveniente de que acá aparece un signo de admiración en vez del chequecito, que aparece que ya se está ejecutando la instancia, entonces, si uno tuviera el inconveniente de que no hay recursos en el servidor, entonces ya uno vuelve a darle la opción de reintentar. Entonces, acá tenemos la IP interna, que va a ser las IPs con las que estas máquinas virtuales se van a poder ver dentro de la red interna de nuestra plataforma de Google Cloud. Y aquí tenemos la IP externa, que es la IP pública, con la cual vamos a poder acceder a ella. Queremos empezar a trabajar en ella, pues podemos seleccionar la opción de SSH, donde dice abrir en otra ventana del navegador. Le damos clic y automáticamente entramos por medio de SSH a la máquina virtual. Aquí estamos dentro de ella. Y ya tenemos. Es interesante que el usuario que crea por default es el usuario con el nombre de la cuenta que estamos utilizando en Google. Ese es el usuario que crea por default. Efectos de la primera parte. Eso es todo para hacer la creación de la máquina virtual. Vamos a seguir con la segunda parte a continuación, que va a ser la instalación de Docker y la generación de imágenes utilizando los samples, los general samples oficiales de Docker.
Sí, buenas noches. Como como la segunda parte de, de esta demostración y de esta práctica, vamos a empezar con la instalación de Docker dentro de la instancia de la máquina virtual que creamos. Para eso, vamos a abrir por medio de SSH una línea de comandos. Vamos a esperar que haya conectividad. Ya. Bueno, como primer paso, vamos a hacer una actualización de los paquetes. Para eso, hacemos un update. Esperamos a que terminen de actualizarse todos los repositorios. Y como segundo paso, vamos a agregar las claves GPG. Estas provienen del repositorio oficial de Docker. Entonces, apt key adb key server hkp diagonal p80 punto uu sks keyservers.net.80 y como parámetros vamos a ponerle rec v keys y la clave. Esa clave la podemos obtener del sitio oficial de Docker y le damos enter. Y ya la obtuvimos. Dimos la clave y el siguiente paso es agregar el repositorio de Docker desde las fuentes. Para eso, sudo apt add repository. Vamos a dev https y ponemos la ruta del repositorio. .docker.org repo. Esa es la URL y el argumento ubuntu shell enter. Ahí ya se agregó el repositorio. Entonces ahora volvemos a actualizar nuestra paquetería. Sudo apt get update. Damos enter. Y con esto hacemos de que el repositorio que acabamos de agregar, apuntando a Docker, el que importamos, ya esté dentro de la lista de repositorios que tenemos listos para poder hacer uso del comando apt. Entonces, lo segundo es que vamos a ver la póliza del Docker Engine. Apt cache policy Docker Engine. Y vemos que aparecen los paquetes de acuerdo a la versión que nosotros tenemos instalada o de acuerdo también al repositorio que nosotros agregamos. La versión que tenemos instalada en el sistema operativo. Esto, ok,
Entonces ya por último vamos a hacer la instalación del Docker Engine. Sudo apt get install -y como argumento para que de una vez haga la respuesta. Docker Engine. Enter. Y empieza la instalación. Esperamos un momento a que termine de hacerse la instalación. Y ya con esto vamos a ver el estatus del daemon que se ha iniciado con la instalación de Docker. Para eso es comando systemctl status Docker. Y vemos que el daemon, que el demonio, está corriendo. Terminamos el proceso. Y vemos que hasta este punto todo está bien. Algo que podemos hacer es agregar el usuario que tenemos actualmente en uso, que es el de Ichel-S1-usac al grupo de usuarios de Docker. Y esto se hace con el comando sudo usermod, el argumento es -a en mayúscula, Docker y el nombre del usuario. En este caso sería Ichel-S1-usac. Vamos a enter. Esto lo que haría es que todos los comandos que vamos a utilizar de Docker no sea necesario que le antepongamos el comando sudo. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a salir y voy a volver a entrar. Vamos a esperar a que se termine la consecuencia hecho. Y vamos a ver. Ya que agregamos el usuario al grupo de usuarios de Docker, entonces vamos a hacer una prueba. Vamos a bajar, o vamos a crear, no, vamos a correr la imagen por defecto o de prueba, que es la Hello World. Entonces, vemos que no existe. Entonces, como no existe, hace una descarga de la imagen como tal. Y eso nos permite ver que ya está Hello from Docker. Ahí nos dice el código hash de la imagen y el estatus. Es una imagen nueva. Entonces, ya podemos ver de que no fue necesario anteponer comandos. Y eso nos hace ver de que Docker ha sido instalado correctamente. Esta es la segunda parte y a continuación vamos a empezar con uno de los ejemplos que están dentro del sitio oficial de Docker. Bueno, ahora como primer punto de la segunda parte de este video, vamos a empezar realizando uno de los ejemplos de la página oficial de Docker. Eso es en docsdocker.com, samples. Y nos vamos a enfocar en el primero. El primero es el de Docker for Beginners. Es un ejemplo que está versionado en GitHub. Y vamos a empezar con el mismo.
haciendo clic. El setup solamente nos indica de que ya tenemos que tener instalado Docker y de alguna u otra forma haber corrido la imagen de Hello World. Pero bueno, vamos a empezar entonces con la primera parte, que es running your first container. Para eso vamos a ir a la máquina. En este momento yo la tengo apagada. Presionamos sobre ella para encenderla. Y presionamos el botón iniciar. Iniciar. Regresamos. Lo que inicia, vamos a apagar la de prueba para que nos siga corriendo el saldo gratuito. Detener. Regresamos. Y entramos a ella por medio de SSH. Entonces, vamos a dar inicio con la primera parte de Docker for Beginners. Esperamos a que aquí inicie la instancia de la máquina virtual. Se está tardando un poco, pero ya se está iniciando. Por lo general, cuando uno va a iniciar SSH, uno utiliza una clave de acceso por seguridad. Y es lo primero que hace Google Cloud cuando se inicia la consola SSH. Esa parte nosotros no lo vemos. La transferencia, que es eso donde dice para transferir las claves de los metadatos de la instancia. Pero, aunque no lo veamos, eso es lo que sí es problema de la conexión, aunque no creo que sea eso. Listo, conectado. Vamos a darle en volver a intentar. Ya se está tardando bastante. Vamos a darle un poco más de tiempo.
Hoy sí hace tarde. Vamos a darle una pausa al video. Continuamos con el video. Ya se realizó la carga. Entonces vamos a empezar con la primera parte del sample de Docker for Beginners. Entonces, para eso vamos a ver que el primer paso dice que pongamos el Docker pool Alpine. Sin embargo, antes de hacer eso, vamos a hacer una búsqueda de la imagen Alpine. Que nos aparece un listado de todas las imágenes que conlleven en su nombre Alpine. Y si podemos ver en la columna oficial, nos aparece cuál es la oficial de Alpine. Entonces, esto es únicamente como un extra. Vamos a darle Docker pool Alpine. Esto lo que va a hacer es que nos va a descargar la imagen para que nosotros podamos tener dentro de nuestra lista de imágenes. Esto lo podemos verificar con el comando docker images. Y ahí aparece la de Docker Alpine. Entonces, como primera parte, vamos a ejecutar la imagen. Docker run Alpine. En segundo plano la vamos a ejecutar. Y si hay algo que se ejecute o que muestre, se va a mostrar en pantalla, pues al momento en que nosotros ejecutamos la imagen, le dijimos qué comandos queríamos que se realizaran y ejecutó el ls-l, mostrándonos los permisos que hay dentro de la imagen de Alpine. Bueno, ahora vamos a ejecutar el segundo comando, docker run Alpine. Y ahora vamos a decir que dentro de la imagen hago una escritura, el comando echo. Hello from Alpine. Le damos enter y efectivamente la línea de comando que nos aparece acá de echo no es una línea como tal de la máquina virtual, sino de la imagen a la que le dijimos nosotros que se hiciera dicha escritura. Entonces, si yo vengo y escribo docker, como dice el ejercicio, docker run Alpine sh, vamos a ver que no aparece nada. Y esto es porque en realidad si se está ejecutando el comando, se está ejecutando dentro de la imagen, pero como no estamos mostrando nada hasta el momento, esto no nos aparece. Estamos dando una escritura. Entonces, esa es la razón por la cual no nos aparece nada. Ahora vamos a ejecutar el comando docker ps. Entonces, para poder ver todas las imágenes o los contenedores que nosotros hemos ejecutado o que se están ejecutando. Si podemos darnos cuenta, no nos aparece ninguno. Entonces, esto tiene una razón. Lo vamos a ver con el comando docker ps-a. Y ahí ya nos aparecen todos los contenedores que nosotros hemos ejecutado y sus status. Podemos ver que los últimos que ejecutamos de Alpine sí nos aparecen y nos dice incluso hace cuánto fue que se terminaron de ejecutar. Esa es la razón por la cual en el comando anterior de docker ps no nos aparecía ningún contenedor, debido a que ahí no aparecen aquellos que ya no se estén ejecutando. Entonces, vamos a ver esto. Vamos a ejecutar docker run -it alpine sh. ¿Cuál es el objetivo de este comando del -it? Es para que no se ejecute en segundo plano, sino nosotros podamos entrar directamente a la consola del contenedor. Y ahí estamos dentro. Ponemos el comando ls,
ls-l. Vamos a ver que son los mismos comandos que nos aparecieron antes, pero ahora lo estamos haciendo directamente desde el contenedor y no en segundo plano. Hacemos un new name y vemos la versión de Linux que tenemos dentro de la imagen de Alpine. Entonces, esta es la primera parte, el primer punto del ejemplo. Y vamos a continuar con, con el segundo punto, que es el de hacer un uso más extendido de las máquinas virtuales. Bueno, ahora continuamos con la segunda parte o el segundo punto del laboratorio de los Docker Samples, específicamente el de Docker for Beginners. Ya terminamos la parte del setup, que es la instalación de Docker. Ya terminamos el primer punto, que es el de hacer un pull a un contenedor, a una imagen desde el repositorio oficial. Y cómo empezar a trabajar sobre ella en segundo plano o cómo trabajar sobre ella en primer plano utilizando la consola propia del contenedor que uno esté en un run. Ahora vamos a hacer la segunda parte de este tutorial, Web Apps with Docker. Entonces, vamos a empezar con cada uno de los puntos que acá se mencionan. Y vamos a hacer uso de la consola. Entonces, la primera parte va a ser ejecutar el comando docker run -d docker samples static site. Estamos haciendo un run de una vez de una imagen que nosotros no tenemos. ¿Cómo podemos ver esto? Haciendo un docker images. Y solo tenemos la imagen de Alpine y de Hello World. Vamos a hacer un docker run docker samples static site. Dice que no se encuentra y empieza a hacer la descarga. Voy a empezar a hacer la descarga. ¿Qué es lo que hace el comando -d? Hace que el demonio de Docker se ejecute, que el daemon se ejecute. Y lo deje ejecutándose. Vamos a hacer una búsqueda de las imágenes que tenemos. Docker PS. Vamos a ver que tenemos este ejecutándose. ¿Qué fue lo que hizo? Si nosotros hacemos un docker search y vamos a docker samples, ¿está? Vamos a ver así. Ahí nos aparecen todas las imágenes docker samples que existen en el repositorio oficial. Entonces nosotros lo que hicimos fue ejecutar la static site. Por eso al momento de hacer docker ps nos aparece la imagen porque le dimos run, no existía, la descargó y ya podemos hacer uso de ella. La ejecutó y sigue ejecutándose. Entonces, pero veamos algo. En docker ps vamos a darnos cuenta que tiene un container ID. Ese container ID es este. Vamos a copiar. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros vamos a darle un docker stop a y le ponemos el ID, que es B9 E4561 AC1F. Esperamos un momento que se ejecute el comando. Está tardando un poco por el tamaño de la imagen.
pero ya se terminó de ejecutar. Entonces, nos vamos a dar cuenta de que si hacemos un docker ps, ya no existe. Pero, sin embargo, al hacer un stop, hay cierta información del contenedor que se está ejecutando que continúa, por así decirlo, como en la caché de Docker. No que se esté ejecutando todavía, sino que hay cierta información. Entonces vamos a ejecutar el comando docker rm y volvemos a poner el número de ID de 9E4561AEAC1FE. ¿Qué hace esto? Elimina por completo la información que pueda haber del contenedor que uno ejecutó. Bueno, entonces ahora nosotros vamos a ejecutar el comando docker run --name y le vamos a poner static site. Ese va a ser el nombre que le vamos a dar a nuestra imagen. -e, vamos a ponerle el autor, vamos a ponerle ichen, -d, -p, y de qué imagen proviene, que es la docker samples static site. Bueno, le damos enter y nos muestra dónde está el hash. Ese es un ID que genera, un ID aleatorio que genera para el contenedor que uno está ejecutando. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros vemos, si hacemos un docker ps, nos vamos a dar cuenta que tiene un container ID y tiene un nombre. La columna names tiene un nombre, es static site, que fue el nombre que nosotros le dimos. Acá, static site. Entonces, si queremos ver cuáles son los puertos que se están utilizando de la imagen, entonces docker port y ponemos el nombre de la imagen, del contenedor, perdón, que es static site. Y nos pone la información de cuáles son los puertos que se están utilizando, el puerto 80, el puerto 44.3. También podemos venir y verificar cuál es la IP que se le asigna a este contenedor. Docker machine IP fault. Docker machine. Aquí dice que no se encuentra el. Ya sé por qué es. Es porque este comando docker machine únicamente se ejecuta si uno está utilizando docker machine. Pero nosotros no estamos utilizando docker machine. Entonces, no, este comando no va a funcionar acá. Estoy leyendo en el manual. Entonces, ¿y qué otra cosa vamos a hacer ahora? Vamos a ejecutar el comando, vamos a ejecutar otro contenedor. Docker run en un -name. Vamos a ponerle static site, no podemos utilizar el mismo, vamos a poner un 2, -c, autor, ichen, -d, -p, y le vamos a decir que se ejecute en el puerto 88.2 en vez del 80, que del 88.88. Y de la imagen que nosotros vamos a utilizar, que es docker samples static site. Se ejecutó. Entonces vamos a hacer otra vez una verificación de cuáles son los puertos que se están utilizando. Entonces vamos a poner docker y el comando va a ser es docker port static site 2. Y ahí nos dice cuál es el comando. El 80 está utilizando el 88. El puerto, perdón. Bueno,
Entonces vamos a detener las imágenes que hemos creado. Estos dos contenedores que se están ejecutando los vamos a detener con docker stop static site. Esperar a que se termine de ejecutar. Y docker rm static site. Es necesario que para realizar esto uno haga un stop y un rm como buena práctica. Pero pues, si queremos ahorrarnos líneas de comando, podemos hacerlo con docker rm-f static site 2. Es lo mismo que hicimos anteriormente. Hace un stop y hace un remove. El menos F es para decir que lo haga full. Es un docker ps y ya no tenemos ninguna imagen ejecutándose. Vamos a hacer un docker images. Y aquí está el repositorio local de las imágenes que nosotros tenemos acá. Entonces, vamos a continuar con la otra parte de este ejercicio. Vamos a hacer un docker search Ubuntu y nos vamos a dar cuenta que nos aparecen un montón de repositorios. Esta es la oficina. Entonces vamos a hacer un pull utilizando el comando docker pull Ubuntu. ¿Y qué es lo que hace? Nosotros solo elegimos Ubuntu y él hace varias cosas este comando. Lo primero va a verificar que exista. Es como que nosotros hiciéramos un search. Es un search, verifica cuáles son las imágenes y la que se acople al nombre que nosotros pusimos por completo, esa es la que va a descargar. Otra de las cosas que hay es que por cada imagen en el repositorio oficial hay un montón de versiones para esa imagen. Entonces, por eso aparece acá using default latest. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decirle, utiliza la imagen que yo quiero, o especificar cuál es la versión de la imagen que yo quiero. En este momento está utilizando la oficial. Bueno, entonces vamos a continuar. Me encuentro en este directorio, que es el directorio del usuario. Entonces vamos a hacer un mkdir flash app, que es ejecutarme o crearme una carpeta. Entramos a esa carpeta. Podemos ver que no hay nada. Entonces vamos a crear un listado de archivos para hacer nuestra primera imagen paso a paso. Primero va a ser el app.py. Entonces, vamos a hacerlo con nano. app.py. Entonces, lo que voy a hacer en este momento es agarrar todo el texto que hay. Lo vamos a pegar. Eso, y lo pegamos. Y ahora lo guardamos. Pues que sí. Y lo mantenemos con el mismo nombre. Vamos a crear el otro archivo, que es el requirements.txt. Vamos a igualmente a copiar y copiar lo que dice acá. Ahí está. Lo guardamos.
Creo que el otro es el archivo templates index. Quiero ver, create directory. Ah, sí. Vamos a crear un directorio que va a ser templates. Y aquí vamos a crear el archivo index.html. Ya lo creamos. Y vamos a agarrar todo el código que está dentro del archivo en nuestra página del ejemplo de Docker y lo pegamos. Es un código HTML puro. Lo guardamos. Excelente. Entonces vamos a write a Dockerfile. La segunda dice, tenemos que crear el archivo Dockerfile. Vamos a regresar. Solo que aquí creo que cometí un error. El archivo template index no va acá. Rm index. Vamos a borrar. Y dentro del templates vamos a crear index HTML. Me había equivocado y lo había generado un nivel abajo y no tenía un nivel arriba. Ahí estamos en orden. Entonces, vamos a empezar creando el archivo Dockerfile. Entonces, acá no dice en qué, dónde se crea, pero lo vamos a crear acá en la raíz del Flask app. Y le vamos a poner Dockerfile. Ahí está, Dockerfile. Vamos a decirle el origen, from Alpine 3.5. Le damos Enter para ejecutar comandos, que es run, aplicar, update, pip. Ahí está. Vamos a agregar dentro de este script, vamos a decir que haga uso de los archivos que nosotros ya creamos. Copy requirements txt, que lo cree en esa ruta de la imagen, y vamos a hacer un run para hacer una instalación del archivo requirements en esa imagen. Ahora vamos a hacer una copia de los archivos que creamos. El app y el template index lo vamos a crear, los vamos a copiar dentro de la imagen de Dockerfile y lo vamos a exponer. Expose 5000. Entonces, ese va a ser el puerto en que vamos a exponer esto. Y la última parte va a ser ejecutar un comando. Vamos a ejecutar comandos de Linux desde los Dockerfile.
ejecutar el comando de Python para que vaya a ejecutar el archivo app.py que fuimos a copiar en esa ruta dentro de nuestra imagen. Entonces, venimos y vamos a guardar. Eso fue punto a punto, pero si queremos una explicación, lo podemos ver dentro del manual. Le decimos que sí. Vamos a guardar el Dockerfile. Entonces ahora tenemos que hacer un build de la imagen. Entonces hacemos un Docker build. Docker build menos -t. Voy a ponerle mi nombre y my first app. Entonces, pero no se ejecutó. Docker build. Ah, ya es el problema. ¿Cuál es el problema? Docker build menos -t. Vamos a poner el usuario. Por lo que veo, no se dejó querer. No le gustó. Vamos a ver la explicación. Dice que vamos a generar por medio del Dockerfile nuestra propia imagen. Utiliza el comando docker build. When you run the docker build command key below, make sure to replace your username. O sea que tenemos que poner nuestro usuario. Hay que crear o uno se tiene que registrar en Docker. Esta parte no la había visto. Bueno, dado caso esto hubiera sido satisfactorio. Y la última parte sería correr en un determinado puerto, que sería 5000. My first app. Bien, el usuario sac my first app. Y ahí nos aparece. Y terminamos esta parte. Y terminamos este punto del tutorial. Cabe mencionar que hay que tener una cuenta de Docker para que esto funcione y no hay inconvenientes al momento de hacer la prueba.